Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Como siempre, realizando primero una meditación. Para ello vamos a alinearnos. Nos sentamos cómodamente, manteniendo la columna derecha. Las piernas sin cruzar. Las manos sobre los muslos y los ojos cerrados. Vamos a realizar algunas respiraciones de manera rítmica, pero lenta, tranquila y profundamente. Y a medida que lo hacemos, nos iremos concentrando en nuestros tres cuerpos inferiores, el físico etérico, el emocional y el mental inferior. Nos concentramos primero en el cuerpo físico y vamos a aquietarlo y a controlar. Luego nos concentramos en nuestro vehículo emocional y lo vamos a tranquilizar para que esté en reposo, quieto, imperturbable, limpio y claro. Y finalmente nos ocuparemos de nuestra mente inferior. Serenamos la mente y la aquietamos para poder clarificar nuestros pensamientos. De esta manera, nuestra mente va tomando el control de nuestros cuerpos emocional y físico y los va integrando y unificando. Luego vamos a visualizar a la personalidad totalmente alineada y haremos el esfuerzo para integrar y fusionar la personalidad con el alma, manteniendo este alineamiento firme en la conciencia. Vamos a invocar al alma grupal para que el día de hoy se manifieste durante todo el desarrollo de la reunión. Y ahora vamos a comenzar con la meditación. Elevar la conciencia a través de la imaginación creadora hacia un punto focal fuera y por encima de la cabeza. Considerar ese punto como la mente inferior, la mente analítica y crítica, que se encuentra tranquila y sin movimiento, como un tranquilo estanque de luz. Ahora vamos a proyectar una línea de luz hacia arriba, al centro del alma, viendo al alma como un sol brillante, una fuente radiante de energía.
Este es nuestro yo espiritual real. Manteniendo esta visualización, vamos a prolongar la proyección de la línea de luz en dirección a la mente superior o abstracta, que llega a ser el aspecto más inferior del yo divino. Vamos a mantener este alineamiento iluminado en la imaginación por medio de la visualización. Esto debería llevar tan solo algunos segundos. Hacer una pausa o intervalo, conscientes de la luz y la energía del alma como el punto central en la conciencia. Así, manteniendo la mente firme en la luz, vamos a meditar durante unos pocos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. La luz de su propia intuición y mente iluminada, traten de extraer la enseñanza apropiada, interpretándola a la luz de su propio progreso y necesidad. Examinar primero las palabras con la mente analítica, después tratar de penetrar en el significado interno real. ¿Qué significa para mí la intuición y la mente iluminada? ¿Cómo podré extraer e interpretar las enseñanzas apropiadas y aplicarlas en mi diario vivir? Háganse todas las preguntas que consideren pertinentes. A la luz de su propia intuición y mente iluminada, traten de extraer la enseñanza apropiada, interpretándola a la luz de su propio progreso y necesidad. A la luz de su propia intuición y mente iluminada, traten de extraer la enseñanza apropiada, interpretándola a la luz de su propio progreso y necesidad. Visualizar entonces el flujo y la precipitación de la energía
por todo el planeta, desde el punto más elevado de la vida divina hasta el punto más inferior de la manifestación física. Detenerse unos momentos para reflexionar sobre las vías y medios de emplear las energías de luz y amor en todos los dominios de la vida humana, en todas las partes del mundo. Finalmente, actuando como un canal para la transmisión de la energía y como un acto de servicio a la humanidad, derramar las energías liberadas durante la meditación. Para ello vamos a utilizar la gran invocación para visualizar la luz, el amor y el poder irradiando e inspirando a la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Respiramos lenta, tranquila y profundamente. Y al exhalar vamos abriendo los ojos suavemente. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Hoy no va a poder estar presente nuestro compañero Marcelo, tirado de Chile, porque está de viaje, pero vamos a tratar de llevar la reunión como estaba previsto. Hoy nos toca hablar del principio de correspondencia o analogía, un tema muy interesante, pero antes vamos a tratar de responder algunas preguntas que quedaron pendientes, que nos han hecho llegar al WhatsApp que tenemos en el grupo, ¿no?
sobre el tema anterior, que es el principio del mentalismo. Nos ha hecho llegar 3 preguntas. Milagros, Mesa, y dice, la primera, ¿puede indicarme qué pasa cuando conscientemente aquietamos la mente, separa el proceso creativo y los pensamientos? Aquí está, amable, en la pantalla. Perfecto. Gracias, Susana. Entonces, cuando la mente la aquietamos, por ejemplo, ahora en el alineamiento hemos dicho quitamos la mente para poder clarificar nuestros pensamientos. La idea dijimos que la mente no debe estar en blanco. En eso creo que vamos a estar de acuerdo. La mente no es bueno que esté en blanco. La mente debe estar trabajando siempre durante el proceso de meditación, durante el proceso creativo, porque vamos a crear cuando la mente esté tranquila. Si la mente no está tranquila y los pensamientos vienen de un lado y del otro, en función a lo que hemos podido tener un día muy agitado, digamos, o, o aún cuando no hayamos empezado la jornada, si hay pensamientos que vienen de un día anterior, etcétera, es un problema. Entonces, la idea es, primero, siempre aquietar la mente para poder reflexionar, para poder crear, para poder utilizar la mente de la manera más correcta posible. De manera que el aquietamiento de nuestros vehículos inferiores, físico, emocional y mental, es siempre importante. A eso llamamos alineamiento. Y la mente debe estar totalmente concentrada en un tema. La mente no puede estar divagando de un lado al otro, la mente tiene que estar concentrada en algo. Si vamos a concentrarnos en crear algo en nuestra propia vida, entonces tenemos que concentrarnos en eso. Pero hay que aquietarla primero para poder hacer ese proceso, ¿no? Entonces es muy importante eh, que que la mente tenga lo que llamamos esotéricamente un punto de tensión positiva. O sea, tiene que estar con una tensión positiva en algo que queremos realizar. Lo que queremos realizar es crear nuestra propia vida, entonces en eso vamos a concentrarnos, ahí vamos a enfocarnos, ahí vamos a dirigir nuestra atención, ahí vamos a dirigir nuestra energía, porque hay una ley también que tal vez muchos de ustedes la conocen, que dice, la energía sigue al pensamiento. Entonces, si nos concentramos muy bien en algo que queremos hacer en nuestras vidas, ¿qué va a pasar luego? Luego la energía va a hacer su trabajo y la energía va a seguir a esa idea o a ese pensamiento que estamos tratando de generar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, la energía le va a dar poder, le va a dar fuerza y va a permitir que aquello que queremos hacer en nuestras vidas sea una realidad. Entonces, esa más o menos es la respuesta a esta primera pregunta de nuestra compañera de grupo. La segunda dice, la mente y sus creaciones estarían al servicio del alma y el espíritu o es parte integral del ser. Las dos cosas yo diría, ¿no? Porque la mente es parte integrante del ser, la mente es parte de nuestra constitución. Nosotros somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos una Trinidad. Todos los seres humanos somos una Trinidad y ese es nuestro ser. Nuestro ser tiene espíritu, tiene alma y tiene personalidad. Y dentro de la personalidad está, hemos dicho, el nivel más elevado de la personalidad está la mente concreta, la mente inferior. Y y entonces la mente llega a ser parte de nuestro ser. Pero al mismo tiempo, la mente está evidentemente al servicio del alma y el espíritu en un nivel un poquito más profundo, más avanzado, cuando dijimos, cuando la mente logra contactar con la etapa superior que es con el alma, entonces el alma es la que toma el control de la mente, del vehículo emocional y del físico.
Entonces el alma realiza su trabajo y la mente se convierte simplemente en un instrumento para expresar lo que nuestra alma necesita realizar. Y lo propio ocurre si avanzamos más en el sendero, la personalidad y el alma se convierten en un instrumento para que el espíritu pueda expresarse y manifestarse. El espíritu es lo más puro y profundo que tiene todo ser humano, es la esencia del ser. Entonces, algo todavía un poquito inalcanzable para nosotros, pero el alma sí está a nuestro alcance. De manera que en el proceso creador, en un momento dado, cuando hemos logrado un alineamiento y hacer contacto con nuestra alma, la que va a crear es nuestra propia alma a través de la mente, ¿no? Y también del vehículo emocional y físico. La tercera pregunta, ¿existe algo llamado mentosfera, lugar donde van los pensamientos creados por el cuerpo de la humanidad? Es algo que, la verdad, por lo menos algo que no conozco. He buscado algo, pero no he encontrado una respuesta clara sobre esto, es decir, en el Internet. De manera que acá no tengo mucho que decir. Parece un término más científico, más bien si tú conoces algo, sería bien que nos expliques un poco sobre este tema luego, ¿no? Eh, y luego hay otra pregunta más que dice, de otra persona, que dice, ¿cuál es el mecanismo para concretar en lo físico un pensamiento? Por ejemplo, elegir una carrera universitaria de los tantos pensamientos que se crean. Hemos explicado un poquito la anterior reunión, si no me equivoco. Hemos visto que hay un trabajo conjunto cuando se trata de crear. No puede haber solamente pensamiento, solo pensamiento, que el pensamiento se puede quedar ahí en el plano de la mente. Necesitamos que se concretice esto. Para que se concretice cualquier pensamiento, debemos utilizar nuestro cuerpo mental o nuestro vehículo mental, nuestro cuerpo emocional o vehículo emocional y nuestro cuerpo físico, desde luego. Es decir, no vamos a poder concretizar nada si solamente tenemos lindas ideas en la cabeza, digamos, o en la mente. Necesitamos concretizar. Entonces, para eso, primero, necesitamos traer ideas a nuestra mente, ¿no? Las ideas las traemos de niveles subjetivos. Cuando tenemos las ideas, por ejemplo, en el ejemplo que pone de la carrera universitaria, que es lo que quiere estudiar. Entonces, vienen las ideas. Cuando tienes las ideas en la mente, y has tomado una decisión sobre cuál es la carrera o el campo que quisieras seguir a partir de ese momento. Luego, hemos dicho, empieza a trabajar el vehículo emocional, te entran las ganas, ¿no? Las ganas o el sentimiento de poder hacer aquello que estás queriendo realizar. Entonces, el vehículo emocional es como el pegamento que une la mente con el cuerpo físico. Si no hay emoción, si no hay fe, si no hay un trabajo del vehículo emocional, es muy difícil concretizar los pensamientos. Entonces, el segundo paso es utilizar el vehículo emocional, darle fuerza a las emociones para que esa idea que tenemos en la mente se vaya concretizando. Y el último paso, que tiene que ver con la materialización o la concreción, digamos, de la idea, es ponerse en acción. Y para eso utilizamos nuestro vehículo físico. Generalmente utilizamos el poder de la palabra, ¿no? Si la persona que ha elegido una carrera universitaria quiere en verdad llegar hasta el final, entonces tiene que dar los pasos necesarios para asegurarse de que se concretice aquello. Y para eso tiene que utilizar la palabra, tiene que utilizar su cuerpo físico para ir y averiguar, para a la universidad. O sea, no puede quedarse quieta, ¿no? Tiene que hacer algo. Para hacer entonces lo va a hacer todo con un vehículo físico. Entonces, verán que utilizamos los tres vehículos para poder concretizar cualquier idea, para poder crear cosas en nuestra vida, pero siempre debemos recordar que debemos seguir los pasos
correctamente. Primero utilizar la mente, luego las emociones y luego el vehículo físico. No podemos utilizar el vehículo físico sin tener una idea clara en la mente o sin tener las ganas de hacer algo, ¿no? Que vienen del vehículo emocional, la parte emocional. Entonces, hay que seguir nomás bajando la energía desde los niveles más subjetivos de nuestra personalidad, que sería la mente, al emocional y luego al físico. Así podemos concretizar cualquier situación que se nos presente en la vida. Con eso creo que más o menos podríamos responder, pero si tienen más dudas o quieren ampliar el tema, podemos hacerlo, ¿no? O tal vez algún compañero del grupo quiere dar alguna otra sugerencia o idea, puede hacerlo. Simplemente tienen que abrir sus micrófonos. Aquí, Amable, sí, perdón, seguí. sí, gracias. Cuando tú dices en la meditación, bajar la energía hasta el plano físico, ¿te Sí. refieres solo a los cuerpos físicos o en total al reino mineral? No, al cuerpo físico. El, Cuerpo físico. Nuestra constitución, Olga, abarca, ¿no? Cuando hablamos de la constitución del hombre, que va a ser el segundo Sí. tema que vamos a ver luego de estudiar las 7 leyes o principios, vamos a ver que nosotros tenemos un cuerpo físico etérico, un emocional y un mental inferior en nuestra personalidad. Tenemos un alma y tenemos un espíritu. Esa es nuestra Trinidad y es nuestra constitución. Los reinos de la naturaleza no son parte de nuestra constitución, o sea, no podemos mezclar. Los reinos son otra cosa, hay un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal, un reino humano, hay un reino superior al nuestro, donde están los maestros, etcétera. Es otro tema que lo vamos a hablar también. Pero cuando hablamos del proceso creador, tenemos que concentrarnos en nuestras potencialidades y capacidades que tenemos todos los seres humanos. Porque hemos dicho en la reunión anterior que hemos sido creados, como indica la misma Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos dentro nuestro esas potencialidades que a lo mejor están dormidas en nosotros y hay que despertarlas, hay que utilizarlas, pero para utilizarlas mínimamente debemos saber un poquito cómo podemos hacerlo, ¿no? Lo que estamos tratando de explicar en este momento es más o menos cuál es el mecanismo para utilizar. Gracias, amable. Ok, Olga Maricruz, adelante, has levantado la mano. Te escucha, tu micrófono tienes que abrir, Maricruz, no está cerrado. O le puedes ayudar, ahí está. Ok, gracias, Adelante. gracias. Ahora sí. Sí, ahora sí. Esta última pregunta en realidad se refiere más que todo a lo que llaman la ley de la manifestación, que, que es lo que supuestamente uno hace, o de lo que uno tiene en el subconsciente, crear en el subconsciente y manifestarlo a través del pensamiento y llevarlo a cabo a través del cuerpo de emoción y luego el cuerpo físico, ¿no? Es algo así como lo que estás tratando de explicar en esa última pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos que saber los pasos que debemos dar para poder crear, ¿no? Los pasos son bien claros. Debemos utilizar primero, porque todo viene de Maricruz, de adentro hacia afuera. Nosotros vivimos en el mundo de las irrealidades y tenemos que ir al mundo de las realidades para poder hacer algo. El mundo de las realidades, aunque parezca contradictorio, está en la parte subjetiva. Entonces tenemos que ir hacia adentro y de adentro, de arriba o de adentro, como quieran, hay que ir bajando las energías para materializarlas a lo más denso. Y lo más denso que tenemos dentro de nuestra constitución es nuestro vehículo físico. Ese es el último paso que damos cuando tratamos de concretizar algo, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa en la que nos encontramos, digamos, podemos utilizar la mente primero, luego el emocional y luego el físico. Pero más adelante vamos a ver cuando logremos construir la antacarana o el puente que nos contacte con nuestra alma, vamos a utilizar a nuestra alma y luego del alma vamos a bajar esas ideas, esa energía del alma a la mente y de la mente al emocional y del emocional vamos a concretizar con el físico. El proceso es el mismo, siempre de lo interno a lo externo. Exacto. Sí. Gracias, amable. Okay. ¿Alguien más o alguien? Amable, solo complementando el lugar que van todos los pensamientos creados
se puede decir que es en el plano mental, es lo que llamamos el plano de la mente. O sea, no sé si equivalería más o menos a una mentosfera, pero se puede decir que por las enseñanzas hay realmente un nivel, un plano mental donde es el receptáculo de todos los pensamientos, permanecen las formas pensamiento, ¿no ve? Sí, así es. Así es exactamente como dice Susana. Entonces, tal vez el nombre no corresponda, pero realmente hay un lugar que todo lo que uno piensa es un plano que se llama plano mental, que todo lo que uno piensa eh, mantiene su energía y tiene vida hasta que esa energía la sostenga ese pensamiento existe y después se mantiene en cuanto es alimentado por nuestra propia energía. Ujú, Por eso es muy importante el tener la responsabilidad de pensar correctamente, de tener pensamientos puros, correctos, inofensivos, porque todo lo que pensamos, creamos y damos vida en ese plano mental. Eso ujú. quería completar. Gracias. Además hay que considerar que en los diferentes planos están como que suspendidos en el espacio, en la atmósfera, digamos, la suma total de los pensamientos, en el caso del plano mental, de todas las personas, ¿no? Principalmente de las que están a nuestro alrededor, digamos, ¿no? La energía está ahí, en los éteres. Entonces, esa energía si es una energía positiva la que estamos manteniendo, sosteniendo en determinado momento, esa energía se va por vibración, vamos a ver cuando estudiemos la ley de vibración, se va a unir, se va a juntar como un imán con todos los pensamientos positivos y esa energía, como la energía sube y baja, entonces una vez que ha subido un pensamiento positivo nuestro, se va a juntar en el espacio con otros pensamientos similares y va a bajar aumentado a nosotros. Pero lo mismo, y aquí está el peligro, ocurre con los pensamientos negativos, ¿no? Hay mucha gente que está muy negativa porque escucha ciertas informaciones, de repente en la televisión, en cualquier lado, digo, en las redes sociales, etcétera. Entonces está con una energía negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía negativa se va a juntar con otras energías en el medio ambiente, va a subir, va a estar ahí eh, uniéndose y fusionándose con otros similares y va a descender luego a nosotros mismos. Va a descender una energía más fuerte, negativa. Entonces, la parte negativa va a crecer en nosotros mismos y eso no es conveniente. Entonces, si sabemos que funciona de esta manera, tenemos que ser, como decía Susana, muy cuidadosos de lo que vamos a crear porque es una gran responsabilidad de todos los seres humanos. ¿Qué es lo que vamos a crear? Necesitamos, obviamente, crear cosas positivas, no cosas negativas en nuestras vidas, en nuestro medio ambiente, nuestro planeta necesita en este momento más que nunca pensamientos buenos, positivos para poder revertir la situación. Esto no queremos, nadie quiere que pensamientos negativos estén prevaleciendo, digamos, en los seres humanos. Entonces, una gran responsabilidad. No sé si les queda claro o alguna otra duda antes de pasar al siguiente tema. De todas maneras, Amable. sí, adelante, adelante, Gia. Charito, Héctor, Sí, solamente adelante. una pequeña cosita, complementando la pregunta que hizo la anterior persona de cómo podría materializar el pensamiento y las emociones a través de las emociones, ¿no? Que efectivamente primero se crea en el plano mental y luego va bajando, pero finalmente se da y se hace realidad con la palabra hablada, que es tan importante. Una vez que lo pensamos, lo sentimos, lo creamos, viene la palabra hablada con poniendo digamos, el decreto final. Es así, ¿no es cierto? Sí, así es, así es. Solamente eso quería complementar a lo que ya has explicado. Sí.
Por eso se dice que somos los arquitectos de nuestro propio destino. No podemos echar la culpa a nadie de lo que nos pasa. Nosotros somos los que creamos nuestro mundo, nuestras vidas, nuestro medio ambiente, todo a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Una vez que sepamos, tomemos conciencia de cómo es el proceso, el otro paso es ser responsables en nuestras vidas para que hagamos lo mejor que se pueda, ¿no? De acuerdo a nuestro conocimiento. Héctor, ¿quieres hablar? Tu micrófono está abierto. No sé si... Sí, cómo no. Lo abrí porque quería hacer la siguiente pregunta. Según yo voy entendiendo, nosotros es como que, bueno, con el pensamiento simiente, Ujú, tomamos el contenido de los deseos, de lo que estamos de algún modo pretendiendo con esta meditación, en el sentido del contenido de lo que está dicho en ese pensamiento, ¿no? ujú, Pero la pregunta es como que, a raíz de algo que se dijo en la anterior, que se mencionó un lugar como Kumara, algo así. ujú. Entonces, creo, no sé si es un disparate lo que voy a decir, pero es como que igual, de todos modos, nosotros en lo que estamos haciendo y en esta meditación, estaríamos como en un nivel permitido alto, pero a la vez bajo en relación a, a- a lo que sería, digamos, Dios, ¿no? Por decir, pero un Dios todavía más importante que el que nosotros accedemos. ¿Puede ser algo así? ¿O Claro, lo que estoy... dijimos, no está bien, Héctor, lo que dijimos en la anterior reunión es que imaginemos a Dios como un océano y a nosotros mismos, a cada ser humano, como una gota de ese mismo océano. Correcto, correcto. Nosotros somos, en esencia, similares a Dios, pero somos con una diferencia abismal. Entre una gota y un mar hay una diferencia abismal. Es decir, ¿por qué? Ahí Porque va, claro, no hemos desarrollado todavía nuestros claro. poderes internos que nos permiten crear. El momento en que vayamos desarrollando, esa gotita va a ir creciendo gradualmente y se va a convertir luego en algo más grande, ¿no? No en lo que es Dios, digamos, pero en algo más Claro. grande que va a ser muy parecido a lo que es Dios. Pero lo que debemos entender es que estamos un poquito bueno, está bien el ejemplo que has puesto de la meditación. En la meditación utilizamos un pensamiento simiente. Pensamiento simiente es una frase, una idea que la queremos ampliar, ¿no? Hemos dicho cómo vamos a ampliar, cómo vamos a poder ver cuál es la idea o la causa de ese pensamiento, de dónde nace, cómo podemos sacarle provecho a una frase o a un pensamiento, o entrar en lo más profundo del pensamiento. Es a través de un proceso durante la meditación que se llama de concentración, ¿no? O sea, cuando tenemos en pantalla o alguien nos dice, nos repite un pensamiento simiente, entonces ponemos toda nuestra atención en eso, solamente en eso. Y la idea es esa, que pongamos nuestra atención en el pensamiento simiente para que se nos aclare, que no vengan otras cosas que no tengan que ver con el pensamiento simiente, porque si vienen otras cosas, el problema que has tenido hace unos minutos o alguna discusión con alguien o cualquier otra cosa, la energía se disipa, ¿no? Se va, ¿no? Entonces la idea es que la energía siga al pensamiento. En este caso tenemos un pensamiento simiente y si ponemos toda nuestra atención vamos a ver que se nos va a aclarar. Entonces, con eso la meditación nos ayuda muchísimo a aclarar a través de un esfuerzo mental concentrado en un tema de meditación. Pero el proceso creador diario, o sea, no vas a estar todo el día meditando, digamos, sobre algo, pero tienes que crear. Entonces, para poder crear, tienes que primero alinearte, tienes que tranquilizarte. Alineamiento es tratar de estar, digamos, totalmente integrados los vehículos físico, emocional y mental inferior. Tenemos que mantenerlos en una misma línea, no puede estar dispersos, uno por un lado y el otro por el otro lado. Entonces, antes de cualquier situación que queramos, que quisiéramos crear en nuestras vidas,
debemos unos minutos tratar de aquietarnos y pensar un poquito. A ver, primero voy a tranquilizar mi vehículo mental, mi emocional y mi vehículo físico, y luego voy a pensar en lo que quiero hacer, en lo que quiero crear. Si logras hacer ese aquietamiento, que no es poner la mente en blanco, al contrario, la idea es tener claras las ideas en el plano mental, es decir, lo que quieres hacer, y cuando lo tengas claro, cuando logres aquietar tu vehículo emocional, que es el que más rebelde, hemos dicho, el que te juega malas pasadas a veces, porque tus sentimientos salen en cualquier momento, ¿no? Pero la mente tiene la capacidad de controlar al vehículo emocional y también al físico. Entonces tienes que utilizar tu mente durante la meditación. Eso es lo aconsejable. Eso es lo que debemos hacer todos. Debemos utilizar la mente lo más posible. Entonces, si usamos la mente, si logramos que el vehículo emocional no interfiera, ¿no? Que más bien colabore para un proceso creador, tratando de ponerle en sintonía nuestros sentimientos con la idea o con lo que queremos crear, o sea, que estén alineados, y tratar de mantener a nuestro vehículo físico totalmente controlado durante el proceso de alineamiento para que las cosas se vayan dando. Entonces la energía va a empezar a fluir de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo. Y vamos a ver que es posible crear cuando logramos ese proceso de alineamiento, ¿no? Entonces eso lo podemos utilizar en cualquier momento durante el día y solo necesitamos tener unos minutos de aquietamiento para para que el trabajo, digamos, que vamos a realizar, se lo realice de la mejor forma posible y con resultados y sea efectivo, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer con ustedes al tratar de darles una meditación apropiada para que utilicen su mente es que traten siempre de utilizar ese vehículo mental que tienen ahí a disposición, porque si les podríamos dar otro tipo de meditación que son más emocionales, que por ejemplo las personas que meditan con una meditación más mística, digan, ay, qué linda la meditación, he visto unos paisajes o me han dicho en mi oído esto, el otro. A veces son cosas, digamos, que están más allá de lo que queremos realizar. O sea, son cosas muy astrales, muy emocionales que entorpecen nuestro trabajo. Lo que queremos hacer es que su meditación sea efectiva, que tenga resultados. Y para eso hay que utilizar la mente. Decididamente la mente es el instrumento que tenemos para que podamos ser creadores en nuestro mundo. Eso básicamente, no sé si hay todavía alguna duda. Lo entendí mucho más, te agradezco. Ok. De cualquier forma, si hubiera una duda en el transcurso de las próximas semanas, etcétera, lo que vamos a tratar de hacer es cuando acabemos de estudiar los 7 principios, vamos a dar todavía una oportunidad para que hagan más preguntas de cualquiera de los principios. Algo que se les quedó y que quieren resolverlo, quieren saberlo, ¿no? Entonces vamos a dar la opción de volver al tema. Pero ahora tenemos que estudiar este segundo principio, de manera que vamos a cambiar un poquito lo que estábamos viendo y vamos a concentrarnos en el principio de correspondencia y analogía, que les decía es muy importante también porque este principio de correspondencia o analogía nos permite conocer o darnos cuenta de cosas que no hemos vivenciado, que no hemos visto, que no sabemos cómo funcionan, pero si utilizamos este principio, podemos percibir más o menos y entender, digamos, cómo son las cosas principalmente en la parte interna. Porque en la parte interna, si no has tenido vivencias previas, entonces no puedes afirmar algo. A un científico, ¿cómo le vas a decir que existe vida, por ejemplo, en un reino superior al nuestro? El científico quiere ver para creer, ¿no es cierto? Entonces, cuando no vemos, pero conocemos este principio, entonces podemos, en base a analogías, darnos cuenta cómo es arriba y también cómo es abajo. El maestro de acá, que lo vamos a estudiar durante todo el curso, que como les explicó Marcelo anteriormente, es un maestro
que forma parte del quinto reino de la naturaleza, siguiente al nuestro, y que son seres que han estado en el mundo físico, en encarnaciones anteriores, y han llegado a una meta que nosotros todavía no hemos llegado. Entonces, el maestro de acá, a quien la jerarquía lo han delegado para que traiga toda esta información, toda esta sabiduría a la humanidad en este periodo en el que estamos viviendo, nos dice sobre este principio de analogía lo siguiente. Dice, debemos resignarnos ante el hecho de que el único modo para encontrar la clave del misterio de los rayos, sistemas y jerarquías reside en el estudio de la ley de correspondencia o analogía. Es el único hilo capaz de guiarnos a través del laberinto y el único rayo de luz que brilla en la oscuridad de la ignorancia circundante. H.P. Blavatsky lo ha expresado en la doctrina secreta, pero hasta ahora los estudiantes no han aprovechado esa clave. Es decir, dentro de este principio hay una clave que nos va a permitir conocer mejor lo desconocido, tratar de entender aquello que nos dicen que es así, pero que tal vez nosotros porque tenemos una mente muy científica, digamos, probablemente no aceptamos, ¿no? Entonces, nos va a dar el equilibrio de las cosas para poder intuir y para poder tratar de comprender aquello que no hemos visto, aquello que no hemos podido comprobarlo objetivamente. De manera que en ese aspecto, este principio, hay que utilizarlo siempre. Mientras más lo utilicemos, más vamos a comprender todo lo abstracto, todo lo interno, ¿no? Ahí les voy a dar algunos ejemplos. La mejor forma de conocer el principio de analogía, antes de que estudiemos el tema, es tratando de hacer analogías. Les voy a dar algunos ejemplos muy importantes que probablemente les sirvan, sean útiles, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos aprendido desde muy niños, analicen ustedes, desde que éramos niños, cuando de alguna forma nuestros padres nos han llevado a alguna iglesia, por ejemplo, católica en este caso, lo que se nos decía, o sea, nos ha dicho siempre desde pequeños, es que para entrar a la iglesia hay que persinarse, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es lo que sabemos todos. Pero lo hacíamos desde niños mecánicamente. No lo hacíamos conscientemente, ni sabíamos por qué estamos poniendo ahí. Y esto tiene mucha lógica. Vamos a hacer analogías de esta Trinidad para que entiendan lo que es la analogía. Entonces hemos dicho en el nombre del Padre y ponemos la mano, ¿dónde? En la cabeza. Entonces el Padre está siempre en la cabeza. El Hijo ponemos en el corazón la mano, ¿no es cierto? El Hijo está en el corazón. Y el Espíritu Santo, la Madre, está en la garganta. Es el tercer aspecto. El Padre es el primer aspecto, el Hijo es el segundo aspecto y la Madre es el tercer aspecto. Y los tres son una Trinidad. Nosotros, los seres humanos, tenemos tres aspectos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste la analogía y la correspondencia? En reemplazar, en el caso de esta Trinidad, vamos a reemplazar. En vez de poner Padre, podemos decir el Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios. ¿Quién es el Hijo, al que conocemos como Hijo? Es el Cristo. O sea, el Hijo no es Dios y el Padre no es el Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Padre es Dios y el Hijo es Cristo. Y la Madre es el tercer aspecto, la Madre materia. La Madre siempre la vinculamos con la materia. Podemos reemplazar también esto, decir Espíritu. En nuestra Constitución el Padre es Espíritu y en esencia el Padre, Dios, es Espíritu. Es lo más divino que tenemos dentro de nosotros. Hemos dicho que el Espíritu es lo más divino. El Hijo, que es análogo al alma, es el segundo aspecto. Y la Madre es la materia, o el Espíritu Santo es la materia. Nosotros somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Si tenemos esos tres aspectos. Podemos hacer muchísimas más analogías con esta Trinidad. Podemos decir, por ejemplo,
Cada aspecto de nosotros tiene una cualidad. La cualidad de Dios, ¿cuál es? Voluntad y poder. Está acá arriba en la cabeza, la voluntad y el poder. El Hijo, ¿qué cualidades tiene? Tiene la cualidad de amor y sabiduría. ¿Acaso Cristo no tiene esa cualidad, amor, sabiduría? Sabemos que tiene, es un ser lleno de amor, también lleno de sabiduría. Es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, la madre, es la inteligencia activa y creadora, lo que estamos hablando, lo que hemos hablado hace un rato del principio creador. Eso está dentro del tercer aspecto. El tercer aspecto es la personalidad. Dentro de ese tercer aspecto, personalidad, está la mente. Entonces, la mente es inteligencia activa y creadora. Y así podemos ir reemplazando una serie de situaciones, digamos. Podemos decir, por ejemplo, José, Jesús y María, digamos, ¿no es cierto? Tercer aspecto. O podemos decir, si hablamos de los 3 centros planetarios de los que vamos a hablar, esta parte está digamos, diseñada dentro del curso, vamos a ver que hay 3 centros planetarios en nuestro planeta Tierra. El primero es Shambhala, aquí en la cabeza, donde reside nuestro logos planetario, nuestro Dios planetario. El segundo es la jerarquía espiritual, cuya cabeza es el Cristo. El Cristo es el guía de la jerarquía espiritual o de ese quinto reino, ¿no? Y el tercer centro planetario es el que conocemos como reino humano, donde estamos nosotros. Nosotros vivimos en el reino humano, por eso tenemos esa capacidad intelectual, digamos, de poder desarrollar muchas cosas con la mente. Entonces, podríamos decir que el principio de correspondencia o analogía es el arte de reemplazar ciertas cosas similares, ¿no es cierto? Se puede ir reemplazando y al momento que vas reemplazando, haciendo analogías, vas comprendiendo mejor las cosas. Entonces nos ayuda muchísimo a comprender mejor aquello que no comprendemos. Por eso es que es una clave importante que hay que utilizarla, principalmente en esta época. Principio de analogía, hay que estudiarlo y una vez que lo estudiemos, principalmente hay que aplicarlo en nuestras vidas. En la medida en que apliquemos, vamos a encontrar muchas respuestas a nuestras interrogantes. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a empezar a desarrollar el tema que lo tenemos en pantalla. ¿Qué dice el principio de correspondencia o analogía? Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Está con negrilla y subrayado. Abajo significa en el plano material, en las condiciones humanas, en lo visible. Arriba se refiere a lo invisible, a lo mental y por supuesto a lo abstracto y espiritual. Vamos a ir subiendo un ratito, después vamos a volver a analizar frase o párrafo por párrafo. Luego dice el segundo párrafo, todas las leyes actúan en todos los planos y las condiciones de un plano se repiten en el plano superior, como también en el plano inferior. En nuestro propio ambiente terreno y en todo lo que nos rodea, podemos leer, descifrar, traducir, cómo ocurren esas mismas cosas en otros planos. Toda acción y toda condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los demás planos de la existencia, siempre tomando en cuenta que a medida que la vida se eleva, se van ampliando las experiencias y los poderes. No podemos, sin embargo, juzgar y apreciar exactamente. Espera un ratito, amable, se saltó aquí. Ahí, ya. No podemos, sin embargo, juzgar y apreciar exactamente cómo es una condición de vida superior relacionada con aquella que estamos viviendo. Claro, que no lo hemos vivido, ¿no? Hasta ahí analizaremos. Hasta ahí solamente esta primera hoja. Vamos a volver al primer párrafo otra vez, donde estaba con negrilla y dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Abajo significa en el plano material, en las condiciones humanas, en lo visible. Arriba se refiere a lo invisible, a lo mental y por supuesto a lo abstracto y espiritual. Es decir, cuando hablamos de abajo, siempre vamos a relacionar abajo con la parte física, con la parte concreta, con la parte objetiva o tangible.
Eso quiere decir con todo lo que estamos viendo y tocando. Podemos palpar, podemos tocar, entonces podemos comprobar. El objetivo tangible es comprobable, ¿no? Un científico va a comprobar, va a tocar y va a ver que es así, entonces va a dar fe de que eso, digamos, es correcto. Pero si esa misma persona científica se le habla de mundos interiores subjetivos, no va a poder dar fe de aquello porque no lo está tocando. El científico, ustedes saben, es ver para creer, ¿no? La persona religiosa es creer para ver, a la inversa, ¿no? En base a la fe creen en algo y pueden después ver. Eso funciona de esa forma. Entonces, cuando hablamos de arriba, siempre vamos a hablar de las cosas no vistas, de lo invisible. Acá dice de lo mental también, porque lo mental tampoco es parte del objetivo, el mental, pero no lo vemos. La mente no la podemos ver, tampoco las emociones, solamente el físico vemos. Pero también lo abstracto y lo espiritual, lo que hay más adentro es parte del mundo subjetivo. Entonces, lo que queremos hacer con el principio de analogía es tratar de comprender cómo es la realidad en el mundo subjetivo, que está más allá del mundo físico. Para eso nos sirve este principio. El segundo párrafo dice, las leyes actúan en todos los planos y las condiciones de un plano se repiten en el plano superior como también en el inferior. Si las leyes son iguales, eso hay que entender, las leyes Dios las ha creado iguales en todos los planos, similares, similares. Solamente que mientras más subjetivo, mientras más interno sea, digamos, algo, es más espiritual, es más esotérico, es más perfecto. Todo lo subjetivo, lo interno es perfecto, es más perfecto. Lo objetivo es menos perfecto. Por ejemplo, debajo del reino humano, hablamos hace un momento, hay otros reinos, ¿no? El mineral, el vegetal, el animal. Si vamos al mineral simplemente, que es el reino que está debajo del nuestro, el tercer reino de la naturaleza, vamos a ver que hay muchos animalitos que hacen cosas similares a las que nosotros hacemos. Entonces, eso nos demuestra, por ejemplo, pueden trabajan, pueden comer para sobrevivir, hacen lo mismo que nosotros, pero de una manera más imperfecta, ¿no? Lo mismo ocurre entre nuestro reino humano y el reino superhumano, o ese quinto reino donde están los maestros, la jerarquía espiritual de nuestro planeta, que hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero de una forma mucho más perfecta, más perfeccionada. ¿Por qué? Porque es mucho más sutil, la energía es mucho más acelerada, digamos, en niveles subjetivos, en niveles concretos la energía apenas está circulando lentamente. Entonces, a medida que vamos avanzando en el proceso evolutivo, vamos penetrando en mundos más perfectos, en mundos más especiales que van a ser en todo caso siempre similares al nuestro. Entonces, con analogías podemos comprender un poquito cómo es aquello principalmente que está más allá de lo que conocemos. Lo que está más allá de lo que conocemos son los reinos superiores. El tercer párrafo, a ver, subimos un poquito, por favor, gracias. En nuestro propio ambiente terreno y en todo lo que nos rodea, podemos leer, descifrar, traducir como ocurren esas mismas cosas en otros planos. Obviamente, podemos leer. ¿Ustedes no creen que los maestros, Cristo, Buda y otros leen un nivel que están, un nivel plano que están? Desde luego que leen, pero lo harán de una forma más perfecta, tal vez telepáticamente. No sabemos qué medios utilizan. Nosotros tenemos la mente como el instrumento más elevado dentro del mundo físico y utilizamos nuestra mente para poder leer y comprender y descifrar muchas cosas, o para traducir, o para lo que fuera. Ellos tienen otras capacidades superiores a las nuestras, pero hacen lo mismo. También leen, también cuando tienen que traducir, traducen, etcétera. Las mismas cosas que hacemos de una manera más perfecta, ¿no? El otro párrafo dice, toda acción y toda condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los demás planos de la existencia, siempre tomando en cuenta que a medida que la vida se eleva, se van ampliando las experiencias y poderes. Obviamente que los
seres superhumanos, nuestros hermanos mayores, tienen mucha más experiencia que nosotros y sus poderes son mucho más grandes que los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, esa es solamente la diferencia que existe entre un reino y el otro. Que a medida que vamos avanzando de un reino al otro, nuestros poderes se acrecientan y nuestras experiencias también. En otro párrafo dice, no podemos, sin embargo, juzgar Ahí está. como es una condición de vida superior. O sea, la analogía nos va a permitir tener una pauta bien exacta o bien definida, digamos, de cómo es algo que no conocemos, pero nos va a dar la suficiente pauta como para saber cómo funciona, digamos, o cómo se trabaja en niveles que no conocemos, en niveles o planos que no conocemos. Entonces, es una herramienta muy buena para poder determinar o para poder tratar de entender aquello que no entendemos o que no conocemos. Hasta ahí, no sé si quieren complementar algo o quieren hacer alguna consulta. No sé si conocían este principio, les es nuevo, pero lo que les puedo decir es que es un principio muy útil en nuestras vidas. ¿Quieres hacer una pregunta? Jesús, ¿quieres preguntar algo? Sí, yo quería comentar sobre este punto algo. No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos muy bien. Sí, ok, muchas gracias. Eh, Fíjate, el principio de correspondencia tiene que ver con alguna teoría, pues sí, científica que es nueva, que relativamente nueva y que algunos la conocen, que es la ley de los fractales o la fractalización de la naturaleza. Todo va son patrones que se repiten desde lo más grande a lo más pequeño y se va repitiendo, repitiendo. Y eso tiene que ver con esto. Vamos a verlo en algo más tangible. Eh, Vuelvo con ese tema. Las escalas musicales, ¿no? Tiene diferentes niveles y justamente son 7 y en el octavo pasa a la otra octava. Y es lo mismo, se repite, tienen correspondencia de una escala superior con el do de una escala inferior o con el do de una escala superior a esa. Igual el cielo, todas tienen correspondencia. Que son iguales, no son iguales, simplemente están en una etapa de vibración más alta. Bien, entonces cuando acá hablamos de no solamente de lo material y de lo espiritual, ¿no? Espiritual, mi concepto sigue siendo material. Simplemente está una tasa de vibración más alta de otra frecuencia, de otra octava, vamos a decir, de frecuencia. Otro punto, cada existencia, todo lo que existe tiene... Ay, ¿Se te ha cortado, no? se ha cortado. Sí. No sé si me escuchan. Escuchamos, sí, solo que tu imagen se ha volcado. Ah, sí me escucha. Bueno, Perdón, todo lo que existe. señor Jesús, perdón, ¿puede cerrar su video? Dígame. Tal vez su imagen, su internet quede mejor. Ahí puede seguir. No te escucho. Te decía, Es que hay mala conexión. sí, tal Hay vez si mala conexión. Aquí me está diciendo que está volviendo a integrarse. A ver, te escucha, a ver, habla ahí sin el video, tal vez te escuchemos mejor. Adelante, Jesús. Creo que ha caído. ¿Se ha caído su internet? Me parece que sí. Voy a ver si está aquí Jesús. Ya de todas maneras, Sí, cayó, amable. lo que hay que... ¿Se ha caído? Bueno, tal vez vuelva a entrar. De todas maneras, lo que hay que ver, también puntualizar en este principio, es siempre preguntarse el por qué será así. ¿Por qué
Siempre. ¿Cuál es la causa o por qué? Es como se dice con lo que estamos estudiando en este momento. Por una sencilla razón, porque Dios lo ha creado de esa forma. Dios lo ha creado las cosas similares en los diferentes planos y niveles. Es una creación de Dios, no podemos ir contra una creación porque es una ley, por eso es un principio o una ley. Todo es análogo en los diferentes reinos de la naturaleza o en los diferentes planos de la existencia. De manera que eso es lo que hay que aceptar primero, que es una creación de Dios y que hay analogías y que a medida que son más subjetivas o la vibración es más elevada, es más perfecta. Entonces, si aceptamos aquello, entonces podemos ir utilizando ya el principio de analogía. Amable, aquí hay una pregunta que nos dice si cada plano tiene su vibración. Porque Glency preguntó, buenas noches, agradecida por la oportunidad, ya lo conocía, sin embargo no lo tenía claro la diferencia en cuanto a qué medida que se elevan los planos es más subjetivo o algo así, es decir, cada plano tiene su vibración. Y después Glency respondió, ella misma escribió, a medida que ascenden cambia la vibración. Sí. Mientras más elevada es la vibración, estamos elevando a un plano superior de energía. Es decir, la mayor vibración es más subjetivo, más interno. La energía es más sutil y consecuentemente las cosas son más perfectas, son más cercanas a la realidad. A medida que estamos en el mundo material y concreto, la energía es más, la vibración es menor y estamos en el mundo físico donde nos acercamos más a algo irreal. Por eso que decimos siempre, el mundo subjetivo es el mundo real. El mundo objetivo que parece real es el mundo irreal. Es simplemente que se concretizan las cosas en el mundo, que parece real lo que vemos, pero vamos a entender algún momento que las cosas reales están adentro, están en lo interno. Es algo también difícil de aceptar al comienzo, pero es así. Hay un dicho de los maestros que dice, condúcenos de lo irreal a lo real. Es decir, cuando decimos aquello, estamos diciendo de la oscuridad a la luz, decimos, ¿no? La oscuridad está acá en el mundo físico, y de lo irreal a lo real, y de la muerte a la inmortalidad. Entonces, el mundo objetivo que parece real es irreal. El mundo objetivo que parece la vida es la muerte, donde estamos viviendo nosotros en la muerte. Cuando desencarnamos y nos vamos a un mundo subjetivo, nos acercamos al espíritu. El espíritu es sinónimo de vida. La vida, la esencia, está ahí. Si no hubiera vida en la parte subjetiva, entonces el momento de la muerte terminaría todo y no habría opción a la reencarnación y todo aquello. No sé si se logra entender la diferencia entre lo real y lo irreal. Todo lo subjetivo, lo interno, es real y lo que es material, objetivo, es irreal. Eso hay que comprenderlo muy bien. Subjetivo interno es igual a real. Perfecto, eso es lo que acaba de poner, ¿no? Y la vibración es más elevada, obviamente, ascendemos. A medida que penetramos en ese mundo subjetivo, nuestra vibración también se eleva, es más rápida, digamos, ¿no? La energía está trabajando, digamos, mejor en el mundo subjetivo. En cambio, en el inferior es más densa, la vibración es lenta. El mundo subjetivo es muy acelerada, es acelerada. Entonces, esa es nuestra meta. Tenemos que tratar de elevarnos y avanzar de plano en plano, de subplano en subplano, porque dentro de un plano hay 7 subplanos. Entonces, tenemos que ir avanzando poco a poco al mundo subjetivo. No es de golpe, hay un proceso, hay un camino, hay una dirección a seguir por la que tenemos que pasar todos los seres humanos. Pero hay que ir despertando poco a poco, ¿no? Esa realidad. Hay que ir cambiando algunas cosas, algunos conceptos que tenemos que han estado muy arraigados dentro de nosotros. Por ejemplo, el aceptar que este es el mundo real
está ya en nuestro cerebro así. Jesús quiere ser admitido, lo vamos a admitir. Entonces, hay muchos cambios que debemos hacer dentro de nosotros mismos para aceptar esta nueva realidad, pero todo tiene su explicación, ¿no? Entonces, este principio de analogía nos va a ayudar, es la herramienta que tenemos para comprender mejor ese mundo subjetivo al que queremos avanzar, todos. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que ya estamos también con el tiempo, ¿no? Ya nos hemos pasado. Sí. Lo que es importante que mismo que sea vibratoriamente más denso o menos denso, todas las leyes funcionan por analogía de la misma forma, que es el principio de correspondencia. O sea, la ley de acción y reacción, la ley del karma, todas las leyes en el plano que estás tiene la misma el mismo funcionamiento. Entonces, por ejemplo, por analogía, los planetas giran alrededor del Sol. De la misma forma, por analogía, los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Es igual. Entonces, lo que es arriba también es abajo de la misma forma en densidades diferentes. Eso sería esta ley que Amable nos está presentando hoy día. Sí. De todas maneras, si quieren, si tienen cuestionamientos o interrogantes que necesitan ser resueltas o absorbidas por ustedes, háganos las preguntas. También pueden traerlas como nos han hecho para la próxima reunión, anotar en el chat del grupo. En la próxima reunión vamos a tocarlas y vamos a tratar de comprenderlas mejor. No se queden nunca con la duda porque eso es lo más complicado. Siempre les decimos eso, que traten de preguntar, traten de de entender bien lo que se está tratando de explicar, de manera que luego les quede simplemente aplicar en sus vidas, ¿no? Para aplicar bien las cosas tienen primero que entenderlas de la mejor forma posible. De manera que esa es la recomendación que les podemos hacer. Y creo que con eso vamos a terminar, porque ya nos hemos pasado el tiempo. Y vamos a volver la próxima reunión porque no hemos acabado el tema del principio de analogía. Hemos estudiado la mitad más o menos, queda otro tanto por hacerlo. Y cualquier duda que tengan, háganos saber. De manera que vamos a cerrar ahí. Les agradecemos mucho por su participación. Si quieren abrir sus videos para despedirse, lo pueden hacer en este momento. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas Nos vemos. noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta jueves. Nos vemos en la próxima reunión.